Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, pues este pleito que trae el Poder Judicial Federal en búsqueda de no extinguirse, de no ser removidos tanto ministros, magistrados y jueces contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora particularmente contra la Cámara Baja del Congreso de la Unión, está llegando a un punto crítico en el que incluso no han dudado jueces para otorgar amparos a otros jueces que no quieren ser removidos de sus encomiendas e incluso van más allá porque han amenazado con cárcel a los legisladores de Morena particularmente si se discute siquiera la reforma al Poder Judicial. Es un pleito fuerte porque la desesperación, como ya he mencionado en otras entregas, a la que está llegando el Poder Judicial, evidentemente secundado por Norma Piña, está tomando niveles que rayan en violar no solo la Constitución, sino seguir provocando un golpeteo contra ellos, incluso exponiéndose a ser removidos y también, por si fuera poco, ellos sí, encarcelados por violar la Constitución. Tremendo, tremendo pleito. Yo no sé si el Congreso de la Unión se va a atrever a tanto. Me parece que ya es tiempo de que les pongan un alto, por más que quieran parecer cautos, negociadores y que confíen en que tienen mayorías para emprender las reformas, porque estas actitudes que está tomando el Poder Judicial, que por cierto este domingo también marchó, de lo cual me ocupo un poquito más adelante, pues estas actitudes que están tomando ya rayan en la provocación, en la confrontación directa, en una lucha, en una crisis institucional, en una confrontación entre el Poder Judicial que quiere mandatarle incluso ahora qué puede o qué no puede discutir, qué puede o qué no puede reformar el Poder Judicial cuando no está entre las facultades del Poder Judicial decírselo, ni imponérselo siquiera, mucho menos tratándose de una reforma constitucional frente a la cual no existe el amparo y la tolerancia que ha tenido la Cámara de Diputados, muy particularmente la fracción de Morena y sus aliados, y el propio presidente de la República, que más de una vez frente a estas marchas del Poder Judicial Federal, en la que generalmente participan algunos empleados, muy pocos jueces, magistrados, ministros, solo los exministros, pues bueno, han sido bastante tolerantes en aras, yo no sé si le tienen miedo a que los llamen represores o autoritarios, cuando ya de hecho lo hicieron durante mucho tiempo, todo este sexenio. Las oposiciones y el propio Poder Judicial no se han cansado de repetir que este es un gobierno dictatorial, autocrático y que quiere avasallar al judicial, cuando en el terreno de lo práctico son ellos, los del Poder Judicial, los que liberan a diestra y siniestra a delincuentes de cuello blanco, lo mismo que a narcotraficantes, y que ahora quieren mandatarle de nueva cuenta al Poder Legislativo que deben, que pueden, que no quieren que se discuta como reforma al Poder Judicial. Insisto, se está llegando a extremos muy peligrosos. Hablaba yo de una crisis institucional, cuando en términos reales me parece a mí que hasta incluso quienes respaldan al Poder Judicial Federal, exministros, han dicho que este amparo, esta suspensión provisional que otorgan dos jueces, uno de Morelos, una jueza de Morelos y uno de Chiapas, pues son totalmente ilegales y que donde tenían la cabeza a la hora de haber aprobado una suspensión, ordenándole al legislativo que no haga su chamba, que es legislar, que ni siquiera discuta la reforma al Poder Judicial. De ese tamaño. Incluso cuando uno revisa un poco la redacción, cómo conformaron esta suspensión, tanto la jueza de Morelos como el de Chiapas, se percata uno de que ni siquiera saben qué día se va a discutir, en qué términos va la reforma, en absoluto saben nada de qué pasó. Como aquel chiste de que
alguien llama a una estación de radio pidiendo una canción que había escuchado ahí, pero no se acuerda ni del cantante, ni del título de la canción, ni siquiera se acuerda si fue en esa estación que escuchó la melodía. Así se comportaron los jueces que otorgaron amparos para tratar de impedir que siquiera se discuta la reforma al Poder Judicial, porque este plan está estructurado de manera tal que la jueza de Morelos mandata que no se discuta la reforma y el juez de Chiapas ordena que no se lleve a los congresos locales tratándose de una reforma constitucional que debe pasar por el constituyente, es decir, debe tener la aprobación de la mayoría de los congresos locales, pues también eso lo quieren impedir. Si no funciona el hecho de que no se discuta y no les hacen caso, otro juez impide que se mande a las legislaturas para convalidarlo. Insisto, es un problema no indisoluble y yo no creo que derive en una crisis institucional, porque partiendo de la premisa de que estos dos jueces, para empezar, actúan como juez y parte, lo cual ya es ilegal. Por otra parte, tratan de impedir la discusión de una reforma constitucional, lo cual también es ilegal. Y por si fuera poco, pues está lleno, como estos que les acabo de citar, lleno de errores, los documentos que elaboraron. Ricardo Monreal, quien encabezará a la fracción parlamentaria de Morena, ya la encabeza de hecho este domingo, tomaron posesión, quien encabeza la fracción de Morena y naturalmente va a encabezar también a los aliados, ha dicho que simplemente ellos van a continuar con lo planeado. Es muy cuidadoso al decir que no van a acatar los mandatos de ambos jueces, simplemente dice que ellos continúan con lo programado, porque aquí, tratándose de esta lucha mediática, cualquier palabra, cualquier frase que se diga, si contiene alguna que se preste para que las oposiciones y el propio Poder Judicial las interprete o las manipule a conveniencia, pues es bastante arriesgado. Por lo menos deja un sesgo en la opinión pública. Él no habla de no acatarlo, simplemente dice que ellos continúan con lo programado. En fin, nadie le va a hacer caso a los fallos de esos dos jueces y que se están arriesgando incluso a ser destituidos y procesados ellos sí por violentar la Constitución y por simplemente demostrar que lo que hay de fondo para el Poder Judicial, sus integrantes, particularmente los de la élite, es ni más ni menos que detener esta reforma al Poder Judicial. Lo demás no les interesa, porque como colofón, y con esto cierro, a final de cuentas se supone que están en paro los trabajadores del Poder Judicial, y estos dos amparos fueron presentados en un día inhábil, un sabadazo, como ha denunciado el presidente, y para ellos, para atenderse a sí mismos, lo que realmente les interesa, toda la disposición y la premura necesarios para llevarlo a cabo. ¿En qué va a terminar esto? Creo que eventualmente, si siguen molestando en este intento, sobre todo violentando la ley, lo van a tener que pagar, quizá, por lo menos con la destitución, si no es que con la cárcel. Cuidado. Bueno, a final de cuentas marcharon hoy, dejando de lado ya las acusaciones formales y la estrategia del Poder Judicial, una parte de la estrategia del Poder Judicial. Marcharon hoy sedicentes integrantes del Poder Judicial Federal, como sedicentes también estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otros campus de universidades privadas como la Ibero, entre otras, hasta el Ángel de la Independencia, pretendiendo exigir la no discusión, echar por tierra en una palabra, en pocas palabras, la reforma al Poder Judicial. Pero lo que en realidad vimos es
Lo mismo a Lorenzo Córdoba, a lo que queda del PRD, a Xóchitl Gálvez, a los mismos que todavía hace un tiempo protestaban exigiendo que el INE no se toca, los que marcharon después contra el INE pidiendo que se tocara y revirtiera la mayoría que Morena y sus aliados iban a tener en el Congreso de la Unión. En fin, son los mismos de siempre, manipulados por los mismos que ya conocemos. Se ve copiosa un poco, un tanto cuanto copiosa, porque solo se toma el ángel de la independencia y quienes están alrededor. Habría que ver una panorámica más amplia, pero concediendo que fueran ellos, la verdad es que no fueron exactamente todos los trabajadores del Poder Judicial, no fueron todos los jueces, magistrados y ministros, y a los que sí vimos fue a los mismos de siempre. Contrastará enormemente, y baste verlo, con el informe presidencial que ahí en la Plaza de la Constitución ha dado Andrés Manuel López Obrador, en lo que constituye prácticamente ya la despedida del poder, contrario a lo que afirmaban estos que marchan del otro lado, de que se iba a perpetuar en el poder, de que se iba a convertir en un dictador, y como esa jugada no le salió, ahora dicen que pretende un maximato y que va a mandar sobre Claudia Sheinbaum. En fin, acomodan las cosas como mejor les conviene, y si no es una cosa es la otra, pero como dicen por ahí, Jalisco nunca pierde, y en este caso la oposición nunca pierde la oportunidad de seguir haciendo el ridículo, inventando cosas, puesto que a estas alturas ya deberíamos ser Venezuela, y no lo somos, pero sigue siendo el mismo discurso de cara al gobierno que va a encabezar Claudia Sheinbaum. Bueno, este pleito están agotando sus últimos cartuchos el Poder Judicial Federal, Norma Piña, que está cumpliendo, eso sí, su palabra de que esta no iba a ser una transición de gobierno muy tersa, que digamos, pero tampoco ha sido tan álgida como para espantarse de las amenazas de alguien que está a punto de irse y que debe dar gracias a Dios de que no termine en la cárcel por toda la serie de barbaridades que ha hecho, desde reunirse en lo clandestino con las oposiciones, desde pedirle a un juez que violente al Tribunal Federal Electoral y lo amenace, y al contrario resultó demandado. Ahora, con este intento de pedirle a otros dos jueces que suspendan el proceso legislativo, toda una serie, una catarata de ilegalidades que obviamente cuentan con el visto bueno de Norma Piña. Derecho de pataleo, y sin embargo no ha sido suficiente. Y tampoco es para espantarnos con una crisis institucional, y mucho menos con un poder que no tiene Norma Piña. Bueno, vamos a seguir pendientes de todo esto. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.